Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica explicada por el Papa San Pío X en su Catecismo Mayor. Hoy explicaremos las preguntas 277 y 278. Esta es la charla número 4 sobre la oración. ¿Qué efectos produce en nosotros la oración? ¿Cuáles son los frutos, los resultados que da la oración en las almas que rezan? La oración nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios, Supremo Señor, en todas las cosas. Nos hace pensar en las cosas celestiales. Nos hace adelantar en la virtud. Nos alcanza de Dios misericordia. Nos fortalece contra las tentaciones. Nos conforta en las tribulaciones. Nos socorre en nuestras necesidades. Y nos impetra, obtiene la gracia, la ayuda de la perseverancia final. ¿Cuántos frutos maravillosos se consigue con la oración? ¿En qué ocasiones especialmente hemos de orar? Hemos de orar especialmente en los peligros, en las tentaciones, en el trance de la muerte. Además, hemos de orar frecuentemente. Y es bien que esto se haga a la mañana, a la tarde y al principio de las acciones más importantes del día. Entonces, los efectos de la oración son muchos, hermosos, útiles, pero la oración tiene también sus condiciones. En la pregunta 268, el Papa decía: para bien orar se requiere especialmente recogimiento, humildad, confianza, perseverancia y resignación. Y también, imitando a nuestro Señor, necesitamos una atención externa e interna. Por ejemplo, cuando nuestro Señor oraba en Getsemaní, se apartó del bullicio de la ciudad y tenía atención interna, no se durmió como los apóstoles estaban dormidos. También humildad. Nuestro Señor se reza de rodilla, con el rostro en tierra, y confianza. Padre mío, tiene amor y confianza en su Padre Celestial. Y también perseverancia. Y una y otra vez oraba prolijamente, oraba repitiendo varias veces. Si falta alguna de esas cualidades, la oración no es eficaz y pedimos mal. Santiago dice: ustedes piden, no reciben porque piden mal. Entonces necesitamos atención, humildad, confianza, recogimiento, perseverancia. Por ejemplo, se lee en la historia de San Agustín que cuando él quería ir de África del Norte a Roma para ser profesor, y bien su Santa Madre, Mónica, sabiendo el peligro en que estaba su hijo, rezaba y pedía a Dios que su hijo no se fuera, no permitiera que se fuera a Roma. Y no lo consiguió. ¿Y por qué no lo consiguió? Precisamente, si hubiera quedado en África del Norte, Agustín no se hubiera convertido al católico, se hubiera quedado hereje maniqueo. Y bien, Dios en ese momento no escuchó esta oración, más tarde sí la escuchó. ¿Por qué? Porque el hecho de haber ido a Roma, de Roma a Milán, y Dios lo esperaba ahí para ayudar a Agustín a salir de sus errores y convertirlo y bautizarlo mediante
la elocuencia y santidad de San Ambrosio, que fue el instrumento de Dios. Sí, Dios escuchó, pero un poco más tarde. Entonces tenemos que ser también perseverantes, pacientes. Ahora, la oración tiene muchos frutos, dijimos. Mucho fruto. Primero, la oración nos hace humildes, nos hace conscientes de que dependemos de Dios, Supremo Señor de todas las cosas. El Señor es creador. De Él venimos, a Él vamos y de Él dependemos. Entonces, la oración nos hace creyentes, nos hace creyentes en Dios, nuestro Señor y nuestro Creador. La oración nos hace pensar en las cosas celestiales. ¿Por qué rezo? Porque tengo fe en Dios y tengo fe en la vida eterna, en la gracia de Dios, en las cosas celestiales. En tercer lugar, la oración nos hace adelantar en la virtud. Quiere uno ser virtuoso, bueno, amable, casto, humilde, fuerte, perseverante, y bien, rezar. Pedid y recibiréis. Amén, amén, os digo, dijo el Señor, todo lo que pedirán en mi nombre, yo lo haré. Pedir en nombre de Jesús es pedir en concreto la salvación. Y para llegar a la salvación hace falta la virtud. Hace falta la virtud, ser virtuoso. Evitar los vicios y los pecados. Si uno quiere evitar el pecado, que rece. Es imposible adelantar en la virtud sin oración, sin sacramentos, y bien, rezar, pedir. La oración nos hace adelantar en la virtud, nos alcanza de Dios misericordia. La oración nos alcanza de Dios misericordia, es decir, el perdón de nuestros pecados. Y también la protección contra el pecado futuro. También esto es una misericordia de Dios. Nos alcanza de Dios misericordia. Por esta razón que nadie diga, yo pequé mucho, ya no hay perdón para mí. Esta es una blasfemia. Claro que hay perdón. Dios es todopoderoso y al mismo tiempo misericordioso. Dios no quiere la condenación de los hombres. No nos ha hecho para el infierno, sino para el cielo. Quiere la salvación de todos, dice San Pablo. Por lo tanto, si uno está en la virtud, en el bien, en la gracia, seguir orando, seguir rezando. Y si uno está en pecado, tiene que rezar todavía más. Por ejemplo, una persona cae en un pozo profundo, se rompe la columna, no puede salir de ahí. Y si no dice nada, si no grita, nadie sabe que está ahí. Entonces, el que está en pecado debe rezar todavía más, debe ir a misa, pedir en nombre de Jesús su perdón, su conversión. Había un escritor italiano que escribía canciones bastante malas, inmorales. Y un día fue a un cementerio por una cosa y de repente se cayó en una tumba, y se dio cuenta que iba a morir ahí. Entonces pensó, reflexionó y se puso de rodillas sobre los huesos ahí. Dijo: Señor, Madre Santa, si usted me saca de esta tumba y no muero aquí, bien, prometo nunca más escribir nada malo, sino consagrar mi talento al servicio del bien. Y bien, empezó a rezar y después de gritar, y unas personas que estaban ahí en el cementerio escucharon la voz, poco espantados al inicio, pero después se acercaron y finalmente supieron que era él y fueron a pedir ayuda y lo sacaron de la tumba, y ese hombre cambió totalmente su manera de ser, de escribir y de cantar. Y bien, el pecador a veces pasa por pruebas, es para salvación y no para perdición. Entonces la oración nos alcanza misericordia de Dios, nos fortalece contra las tentaciones. Nos fortalece contra las tentaciones. Entonces, cuando uno reza, tiene fuerza para rechazar la tentación, resistir la tentación, no dejarse capturar por la tentación. De ahí la importancia de rezar cada mañana, cada noche, durante el día. Por ejemplo, el que reza el Padre Nuestro durante la mañana, apenas se levanta, se pone de rodillas frente a una imagen santa, un crucifijo, y de todo corazón reza el Padre Nuestro, reza la Ave María, tiene como
alimento espiritual para todo el día. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Cuándo? Ahora, en la hora de nuestra muerte. Entonces la oración nos fortalece contra las tentaciones. Y también hay las oraciones cortas, breves, jaculatorias. Dios mío, ven a mi socorro. Dios mío, ayúdame. Dios mío, en ti confío, etc. Además, la oración nos conforta en las tribulaciones. Alguien está contento, que cante himnos, salmos. Está triste, que rece, dice el apóstol Santiago. Nos conforta en las tribulaciones. No desanimarse, rezar y pedir. Un día hubo un accidente bastante grave de una familia, murieron varias personas. La hermana del difunto me llamó diciendo: padre, mi hermano con su familia murió, no sé cómo hacer para decirlo a mi madre ya mayor, anciana, quiero que usted venga a ayudarme. Bueno, fui a ver a la señora, la abuela ya despertó la mañana, era no sé, a las 7 de la mañana, la sacaron y me dijo: padre, qué sorpresa a esta hora aquí. Y sí, le dije lo que pasó, empezó a llorar la señora, nosotros con ella. Después dije: mire señora, llorar es humano, rezar es cristiano, empecemos poco a rezar rosario para ahora por descanso eterno de los difuntos. Y rezamos el rosario y se calmó, se tranquilizó la pobre anciana. Entonces la oración nos conforta en las tribulaciones, nos socorre en nuestras necesidades. Nos socorre en nuestras necesidades. Realmente es importante esto. Necesidad material, necesidad espiritual. Es una ayuda de Dios, como la lluvia mojando la tierra y después el sol calentando da vida y da fruta. Y bien, la oración atrae ayuda, socorro del cielo sobre los que rezan. Y nos impetra, nos obtiene finalmente la gracia de la perseverancia final. Realmente es algo extraordinario. Entonces la oración nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios, primer punto. Segundo, nos hace pensar las cosas celestiales, nos impide ser materialistas. Tercero, nos hace adelantar a la virtud en el bien y nos protege del mal. 4, nos alcanza de Dios misericordia y perdón. 5, nos fortalece contra las tentaciones. 6, nos conforta en la tribulación. Y 7, nos socorre en nuestras necesidades y nos impetra, nos obtiene la gracia de las gracias, la perseverancia final para caminar el camino del Señor. ¿En qué ocasiones hemos de rezar? Hemos dicho, debemos rezar especialmente en los peligros, en las tentaciones, en el trance de la muerte. Cuando uno está tentado, debe clamar al cielo, como un niño cuando está atacado por un perro, por un peligro, corre hacia su padre, su madre, pidiendo ayuda. Tenemos que rezar, pedir en las tentaciones y alejarnos de ellas, claro. Y también hemos de orar frecuentemente. Es bien que esto se haga la mañana, mediodía, la tarde, la noche y principio de las acciones importantes del día. Por ejemplo, cuando uno empieza, no sé, su trabajo, cuando empieza su tarea, cuando empieza su estudio. Y es bueno también hacer una oración muy hermosa, la oración al Espíritu Santo, que dice: venid Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles y inflamad en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu ha creado y renovaréis la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que alcancéis los corazones de los fieles con la expresión del Espíritu Santo, hacednos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gozar bien, gozar siempre su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén.